Ella ya era más bien feuca, piquinina y feuca. Además tenía una piel de tacto como de piescu, que a mí dábame perceguera a imaginar tocala. Pero de algo tenía, quizás la su manera descuidada en el vestir, camisetones grandes y chándals que yo no daría una mano porque fueran acompañados de bragues y sujetador a diario. O quizás en aquella manera de curvar esa parte del cuerpo que está donde fina la ñalga y que todavía no se llama yombu. Y por si fuera poco, de pies, de rodillas, sentada, pechinos pa'lantre y culín para atrás, como una gata cuando como se ponen en esos días de miaguíos y escapáes. Y falando, tenía aquella manera de dejar intuir la lengua entre los labios, pel centro, pelos llaos donde fina la boca, al decir, casi que, yo diría, cada una de las vocales. Y esos huellos encesos que rodeaban para arriba y para abajo, pel to cuerpo, pel to de aquella inocente cuerpo. Muy guapo. Ahora tenemos aquí un pinche cortesía de la casa Algora Libros y bueno, pues toma ahí algo con nosotros y que vos prestáis. Gracias por venir.